Dio ha tanto amato il mondo da Tanto dare amó il Dios figlio al mundo unigenoto. que le entregó a su Hijo Qui c'è il único. cuore del Vangelo Aquí está el corazón del Evangelio. e qui c'è il fondamento della Aquí nostra está el gioia. fundamento de nuestra alegría. Il contenuto del Vangelo infatti El non è una contenido del idea Evangelio, en o una efecto, no es dottrina. una idea o una Il doctrina. contenuto del Vangelo è El Gesù, contenido del Evangelio es il figlio che Jesús, il Padre ci ha el Hijo donato que el Padre nos perché ha noi dado avessimo la vita. para que tengamos vida. Gesù è il fondamento della nostra Jesús gioia. es el fundamento de nuestra Non alegría. è una bella No es teoria una su teoría come essere hermosa felici, sobre cómo ser felices, ma è sperimentare di sino que essere es accompagnati e experimentar el amati nel ser cammino della vita. acompañados y amados en el camino de la vida. Ha tanto amato il mondo da Tanto dare amó il al suo mundo figlio. que entregó a su Hijo. Soffermiamoci, fratelli e Detengámonos, sorelle, un hermanos y momento hermanas, un su questi momento due en aspetti. estos dos Ha aspectos. tanto amato e ha Tanto dato. amó y entregó. Prima di En tutto, primer lugar, Dio ha tanto Dios amato. amó tanto. Queste parole che Estas Gesù palabras rivolge que a Jesús Nicodemo, dirige a Nicodemo, un anziano un giudeo che voleva anciano judío conoscere que il quería Maestro, conocer al ci Maestro, aiutano a scorgere il vero nos volto di ayudan Dio. a ver el verdadero rostro Egli de che Dios. sempre ci ha Él guardati siempre con nos ha mirado amore con amor e per y amore por è venuto amor in mezzo a vino noi entre nella nosotros carne del Figlio suo. en la carne de su Hijo. In Lui ci è venuto a cercare En nei Él vino a luoghi in cui buscarnos ci siamo smarriti. en los lugares donde In estábamos Lui è venuto a perdidos. rialzarci En dalle Él nostre vino cadute. a levantarnos de In Lui nuestras ha caídas. pianto En le Él nostre lloró lacrime nuestras e lágrimas guarito le nostre y piaghe. curó nuestras In heridas. Lui ha benedetto per sempre la nostra En Él vita. bendijo nuestras vidas para Chiunque siempre. crede in Lui, dice il Quien Vangelo, cree en non Él, va dice perduto. el Evangelio, no se In pierde. Gesù Dio ha En pronunciato la Jesús, parola Dios definitiva ha sulla nostra dicho la vita. palabra definitiva sobre Tu nuestra non vida. sei perduto, Tú no estás sei perdido, amato, tú eres amado, sempre amato. siempre amado. Se l'ascolto del Vangelo e la pratica della nostra Si la fede escucha del Evangelio y la práctica de la fe per farci no cogliere ensanchan la nuestro grandezza di corazón questo para amore hacernos capaz che magari captar la grandeza sfondiamo de in este una amor religiosità y quizás resbalamos en una fatalista, religiosidad demasiado seria, allora è triste y segno cerrada, che dobbiamo entonces es señal de que tenemos que detenernos un ascoltare di poco nuovo y l'annuncio volver della a buona escuchar el notizia. anuncio de la buena noticia. Dio ti ama così tanto Dios te ama da tanto darti que tutta te la sua da vita. toda su vida. Non è un Dio che ci guarda indifferente No es dall'alto, un Dios que nos mira ma è un indiferente desde padre, lo alto, un sino padre que es innamorato che si un padre coinvolge enamorado nella que se nostra implica storia. en nuestra historia. Non è un Dio che si No es un compiace Dios que della se morte del deleita en la peccatore, muerte del ma un pecador, padre preoccupato sino un che Padre nessuno que vada se perduto. preocupa de que nadie Non se è un pierda. Dio che condanna, No es un Dios que ma un condena, padre sino un che ci Padre salva con que nos l'abbraccio salva con el abrazo benedicente del de suo amore. bendición de su amor. E veniamo alla seconda Y parola. llegamos a la segunda palabra. Dio ha dato il suo Dios figlio, dio a su Hijo. proprio perché ci ama Precisamente così porque tanto, nos ama tanto, Dio dona se Dios stesso se dona a sí e ci mismo offre la sua vita. y nos ofrece su vida. Chi ama esce sempre da se Quien ama stesso. siempre sale de sí Non mismo. dimenticatevi di questo. No se olviden de esto. Quien ama Esce sempre da se stesso. sale siempre de sí mismo. L'amore sempre El amor siempre si offre, se ofrece, si dona, se da, si spende. se gasta. La forza dell'amore La è fuerza proprio del questa. amor es precisamente esta. Frantuma il gusto Rompe la dell'egoismo, caparazón del egoísmo, rompe gli archi quiebra della los sicurezza diques de umana troppo contención de la calcolate, seguridad humana demasiado abbatte calculada, i muri, derriba los vince le muros paure, y vence los per miedos farsi dono. para hacerse don. Questa è la dinamica dell'amore, Esta es farsi la dono. dinámica del amor, hacerse don, Chi ama è darse. così, El que ama es así, preferisce rischiare prefiere nel arriesgarse donarsi al piuttosto entregarse che antes que atrofiarse, atrofizzarsi trattenendose per conservándose para sí mismo. Per questo Dio esce Por da eso sé, Dios sale de sí esce da mismo, se stesso, sale de sí mismo, perché ha
porque ha amado tanto. Su amor es tan grande que no puede hacernos menos que entregarse a nosotros. Cuando el pueblo que caminaba por el desierto y fue atacado por serpientes venenosas, Dios hizo que Moisés hiciera una serpiente de bronce. En cambio, en Jesús, levantado en la cruz, Él mismo vino a curarnos del veneno que da la muerte. Se hizo pecado para salvarnos del pecado. Dios no nos ama con palabras. Dios no nos ama con palabras. Nos da a su Hijo para que todo el que lo mire y crea en Él se salve. Cuanto más se ama, más se es capaz de dar. Esta es también la clave para entender nuestra vida. Es hermoso encontrar personas que se aman, que se quieren y comparten su vida. Podemos decir de ellas como de Dios, se aman tanto que dan sus vidas. Lo que cuenta no es solo lo que podemos producir o ganar, cuenta sobre todo el amor que sabemos dar. Esta es la fuente de la vida. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. De aquí la invitación de la Iglesia de este domingo. Alégrense, exulten y regocíjense. Ustedes que estaban tristes, llénense de la abundancia de su consuelo. Pienso en lo que vivimos hace una semana en Irak. Un pueblo martirizado ha exultado de alegría, gracias a Dios, a su misericordia. A veces buscamos la alegría donde no está. La buscamos en ilusiones que se desvanecen, en sueños de grandeza de nuestro yo, en la aparente seguridad de las cosas materiales, en el culto a nuestra imagen y en tantas cosas. Pero la experiencia de la vida nos enseña que la verdadera alegría es sentirnos amados gratuitamente, sentirnos acompañados, tener a alguien que comparta nuestros sueños y que cuando naufragamos viene a rescatarnos y a llevarnos a un puerto seguro. Queridos hermanos y hermanas, han pasado 500 años desde que el anuncio cristiano llegó por primera vez a Filipinas. Ustedes han recibido la alegría del Evangelio, que Dios nos ha amado tanto que ha dado a su Hijo por nosotros. Y esta alegría se puede ver en su pueblo, se ve en sus ojos, en sus rostros, en sus canciones y en sus oraciones. La alegría con que ustedes llevan su fe a otras tierras. Tantas veces he dicho que aquí en Roma las mujeres filipinas son contrabandistas de fe. Porque donde van a trabajar, trabajan, pero también siembran la fe. Déjenme decirlo, esta es una enfermedad de vuestra generación, pero es una bienaventurada enfermedad. Llevar la fe, aquel anuncio que ustedes recibieron hace 500 años, lo llevan ahora. Han recibido la alegría del Evangelio, que Dios nos ha amado tanto que dio a su Hijo por nosotros. Y esta alegría se ve en el pueblo, en sus ojos, en su rostro, en sus canciones, en sus oraciones. Quiero darles las gracias por la alegría que llevan al mundo entero y a las comunidades cristianas.
Pienso, como lo he dicho, en tantas bellas experiencias en las familias romanas, pero es lo mismo en todo el mundo, donde su presencia discreta y trabajadora se ha convertido también en un testimonio de fe. Al estilo de María y José, Dios ama llevar la alegría de la fe a través del servicio humilde y oculto, valiente y perseverante. Y en este aniversario tan importante para el santo pueblo de Dios en Filipinas, también quiero instarlos a no detener la labor de la evangelización, que no es proselitismo, es otra cosa. El anuncio cristiano que han recibido debe llevarse siempre a los demás. El evangelio de la cercanía de Dios pide que se exprese en el amor hacia los hermanos. El deseo de Dios de que nadie se pierda pide a la Iglesia que se ocupe de aquellos que están heridos y viven en los márgenes. Si Dios ama tanto que se entrega a sí mismo, también la Iglesia tiene esta misión. No es enviada a juzgar, sino a acoger, no a imponer, sino a sembrar. La Iglesia es llamada no a condenar, sino a llevar a Cristo, que es la salvación. Sé que este es el programa pastoral de su Iglesia, el compromiso misionero que implica a todos y llega a todos. Nunca se desanimen de recorrer este camino. No tengan miedo de anunciar el Evangelio, de servir, de amar. Y con su alegría podrán conseguir que se diga también de la Iglesia: ha amado tanto al mundo. Es hermosa y atractiva una iglesia que ama al mundo sin juzgarlo y que se entrega a sí misma por el mundo. Queridos hermanos y hermanas, deseo que sea así en las Filipinas y en todas las partes de la tierra.